En esta guía del fútbol remoto, viajamos a Noruega para seguir la resolución de la Eliteserien. Jordi nos presenta al neocampeón de Bielorrusia. Tratamos de aclararnos entre el tremendo quilombo de la AFA y ese nuevo trofeo para Rosario Central. Y contactamos con Santi Retortillo desde Qatar para que nos perfile al nuevo equipo ascendido al Brasileirao. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más, atleros y atleras, a esta guía de fútbol remoto. Decir aquí estamos Jordi Domínguez y Aitor Lagunas es un eufemismo porque realmente Jordi está en Bulgaria, yo acabo de regresar de República Checa y nos ha costado un poquito encontrarnos para poder hacer posible este capítulo 67 del Atlas. Así que vamos a hacerlo de una manera un poquito especial, un poco alternativa. Vamos a tocar, como hemos apuntado ya en el sumario, pues algunos de los temas más candentes de la actualidad, de la rabiosa actualidad del fútbol remoto de esta semana, pero es verdad que Jordi pues va a entrar simplemente con un audio cerrado, empaquetado, embotellado, desde la maravillosa Razgrad. Ya nos contará la semana que viene sus andanzas por allí, porque parece que pueden generar una secuela de la saga Hostel. Pero bueno, eso ya nos lo contará Jordi la semana que viene, insisto. Ahora nos dejará esa mirada acerca del neocampeón en Bielorrusia, pero yo quería empezar comentándoos un poco lo que está sucediendo en Noruega. No está sucediendo nada. Noruega es un país maravilloso, es un país muy pacífico, creo que es un muy buen sitio para hacer unas vacaciones e incluso para pasar una temporadita larga, pero en términos futbolísticos, bueno, pues está todo un poco abierto de cara a la última jornada que se va a disputar este mismo fin de semana, porque Viking con 68 puntos y Bodo Glimt con 67 se van a jugar el título de campeón. Puede ser el primer campeonato para el Viking Stavanger desde 1991, mientras que para el Bodo Glimt pues supondría el quinto entorchado en 6 años. Recordemos que el Bodo Glimt hasta esta época, hasta esta era de este último lustro, pues no había sido nunca campeón de liga. Insisto, lleva 4 de 5 y pueden ser 5 de 6 si consiguiese ganar ese último partido o empatar y que perdiese el Viking Stavanger, que está líder y que lleva un punto de ventaja. Cosas que me llaman la atención del Viking, como os digo, es un equipo que me suena como histórico y ciertamente lo es. Es un equipo que es verdad que pasó brevemente por segunda división a finales de la década pasada, pero regresó a la élite, y nunca mejor dicho, a la Eliteserien. Incluso ganó la Copa en 2019, su sexta Copa, y además cuenta con 8 títulos de Liga, ¿vale? 5 de ellos obtenidos en los años 70, o sea que es un equipo efectivamente con bastante raigambre histórica. Parece que esa década de los 70 fue su momento dorado. Stavanger, para quien no lo sepa, por ejemplo yo no lo sabía, es la tercera ciudad del país de Noruega tras Oslo y Bergen. Está ubicada en el suroeste del país, mirando, diríamos, hacia el Mar del Norte. Y desde 2008 con el Stabæk no hay un campeón del área metropolitana de Oslo. Esto también me ha llamado la atención porque ha habido varios campeonatos repetidos. Primero del Rosenborg, ahora ya hace un tiempecito que el Rosenborg no pasa por su mejor momento, y luego el Molde y en los últimos años, como os he dicho, el Bodo Glimt, ¿no? Esos 4 títulos en el último lustro. El Viking Stavanger, que tiene no un técnico sino 2, tiene un dueto técnico desde 2021 con Bjarte Lunde Arsheim y con Morten Jensen al frente de este equipo, que por cierto, para los amantes y las amantes de la heráldica futbolera, pues os recomiendo que vayáis a ver el escudo, porque además no es un escudo, es un equipo que viste de azul, pero como escudo tiene una bandera y además una bandera de color rojo granate, bastante bonita, como con un tronco de un árbol, muy chulo. Ya sabéis, no sé si me habéis escuchado decirlo, si no lo vuelvo a repetir, que soy bastante fan de los escudos y de la heráldica futbolera de los países escandinavos, ¿no? Y bueno, el Viking me parece que es uno de los ejemplos más bonitos. El Bodo Glimt también me parece muy chulo. El Bodo Glimt, por cierto, que le presentó bastante batalla a la Juve, pero que al final acabó besando la lona en esta semana europea, en ese 2-3, ¿no? En la visita de la Vecchia Señora al Círculo Polar Ártico. Bueno, pues se van a jugar este título, esta Eliteserien, estos dos, Viking, que recibe a Vålerenga, Bodo Glimt, que recibe a Fredrikstad, ambos este 30 de noviembre a las 17 horas, marcaos en vuestras aplicaciones de referencia. Como os decía, el Bodo Glimt necesita ganar y que el Viking no lo haga,
o también pues que el Viking pierda y como mínimo el Bodo Glimt saque un empate contra ese Fredrikstad, porque con igualdad de puntos, es decir, si empatasen a 68 puntos, que es lo que sucedería si el Viking palma contra el Vålerenga y el Bodo Glimt empata contra el Fredrikstad, es una circunstancia, es un encaje de bolillos un poco peculiar, pero puede darse. Pues si eso se diese, esos 68 puntos le bastarían al Bodo Glimt para, por diferencia de goles, proclamarse otra vez, en este caso por tercera vez consecutiva y, como os decía antes, por quinta vez en los últimos 6 años como campeón de Noruega. Pero el Viking, pues ya os he dicho que tiene 8 ligas y que tiene 6 copas y que es un equipo histórico, así que bueno, también puede hacer cierta gracia, ¿no?, ver a un nuevo campeón en Noruega, porque realmente ya se está hablando de una hegemonía importante, la del Bodo Glimt, que además se va reforzando con esa presencia en competiciones europeas, lo cual obviamente genera más ingresos, ¿no? Con respecto al Viking, y con esto ya acabo con Noruega y dejo paso a Jordi para que nos hable de Bielorrusia, pero me ha llamado la atención la historia de uno de los jugadores más importantes precisamente de la historia del pasado de este equipo, que es Reidar Kvamen, que fue un mítico componente de la Noruega que hace muchísimo tiempo, en 1936, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín. Este tipo debutó en el primer equipo en 1931 cuando tenía 16 años y muy poquito después ya debutaba con la selección. Debutó con Noruega con 19 palos, pero es que, ojo, atención, el mismo día debutaban sus otros 2 hermanos, Arthur y Bernhard, ¿vale? O sea que el mismo día debutaron 3 hermanos, los 3 Kvamen, con la selección noruega. Después, concretamente él, Reidar, formaría parte del Bronzelaget, que es el equipo de bronce, el llamado equipo de bronce que cayó contra Italia en semifinales en esos Juegos Olímpicos de 1936, pero como mínimo derrotó a Polonia en el partido por el bronce. Aquellos Juegos Olímpicos, para los más amantes de la historia, a lo mejor os suenan porque sobre todo se dio una circunstancia bastante cachonda, y em, es que Noruega había eliminado, para llegar a esas semifinales, había eliminado a Alemania, a la Alemania anfitriona, a la Alemania de Hitler, ¿no?, a la Alemania que organizaba esos Juegos Olímpicos. Alemania venía de golear a Luxemburgo 9-0 en la primera ronda, y supongo que alguien pensó que, bueno, que Noruega iba a ser más o menos igual de sencilla que los del Gran Ducado, y allí que se presentaron en el Post-Stadion de Berlín, pues Goebbels, Goering, Hess y el propio Hitler, o sea, la plana mayor del emporio del terror, pues para ver un partido de fútbol que se presentaba como muy, muy favorable para sus intereses, pero apareció un tal Isaksen, les metió 2 goles y los mandó para casa. Además, literal, porque Hitler, según cuentan las crónicas, abandonó el palco como entre gestos de desaprobación y de cabreo. Y bueno, pues la verdad es que fue su primer partido de fútbol. No hay constancia de que hubiese visto antes nunca un partido. Goebbels dejó escrito: el Führer está muy excitado y yo también apenas puedo contenerme, un verdadero baño de nervios. Madre mía, cómo estaba esta gente de los nervios. Pues, pues eso, Hitler, que nunca antes había visto un partido de fútbol y que en un principio había planeado asistir a las competiciones de remo, dejó el remo, le salió mal la jugada y al final se marchó antes de tiempo del palco, pues eso, bastante ofuscado. Y en principio parece que nunca más volvió a ver un partido de fútbol. O sea que fue uno y no más. La verdad que bastante gafe el de Hitler para esto del fútbol. Así que ahí estaba esa selección de Noruega, en la que actuó en ese partido, en ese histórico partido de cuartos, también actuó Reidar Kvamen, que fue uno de los puntales de ese Bronzelaget, ¿no? Y Reidar Kvamen luego, en los años inmediatamente posteriores, recibiría varias ofertas, 2 concretamente del Arsenal de Londres, para firmar por el equipo de la Football League, pero Kvamen decidió continuar en su país y decidió continuar en su único club, porque solamente vistió la camiseta del Viking. Kvamen además era policía, cuando no vestía de corto era policía, y en esas que llega la invasión nazi en 1940, hablábamos antes de Hitler, pues ahí se va a presentar no el Führer, pero sí su ejército, y Kvamen, como policía, se niega a colaborar con los ocupantes. Por ello será arrestado y será enviado a un campo de concentración, primero en la propia Noruega, y luego se ve que le tenían bastante enfilado y lo mandan a Polonia. Es decir, en fin, se toman la molestia, ¿no?, para desplazar a un agente de policía en una ciudad relativamente
pequeña en Noruega, es la tercera más grande, pero en fin, son 200 y pico mil habitantes, pues oye, se toman la molestia para desplazarlo a Polonia, pues porque le tienen bastante enfilado efectivamente, pero a pesar de ello, Kwame sobrevive a la guerra y aún a pesar de las secuelas del internamiento, se recuperará y volverá a jugar con el Viking, ¿vale? O sea que tiene bastante mérito. Además, no solamente vuelve a jugar con el Viking, sino que incluso también vuelve a ser llamado por la selección noruega, con la que disputará 10 partidos más de los que ya llevaba antes de la guerra y se acaba convirtiendo en el primer futbolista escandinavo que supera las 50 internacionalidades. O sea que este tío fue un grande. Lástima que no le dio como para haber alargado un poco más su carrera. Finalmente acabó colgando las botas en 1952, justo un año antes de que el Viking ganara su primera copa noruega. O sea que realmente en su palmarés no hay más allá de esa medalla de bronce, que es bastante meritoria, obviamente, esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1936, pero ningún título con el Viking Stavanger, que eso sí, le honra y le recuerda con una plaza, la plaza que hay inmediatamente antes de entrar en el campo de la localidad, en el estadio del Viking, es la Reidar Quamens Place, y allí hay además una estatua llamada El Futbolista, que viene a ser un poco un recuerdo o una memoria de todos los deportistas caídos en la Segunda Guerra Mundial. No es directamente una estatua con la forma o personalmente dedicada a Reidar Quamens, pero sí que parece que más o menos está inspirada en su fisonomía, y además está ubicada en, como os digo, esa Reidar Quamens Plus. Así que si en algún momento pasáis por esta banger, ya sabéis que hay un grande, como fue este Reidar Quamens, que no solamente fue un grande dentro de los terrenos de juego, sino que también lo fue fuera, negándose a colaborar con el nazismo, y que hoy en día sigue siendo uno de los principales mitos de este Viking, esta banger que puede proclamarse campeón de liga por primera vez desde 1991 si se dan los resultados que necesita, es decir, ganar. Si gana el Viking Stavanger, el Bodø Glimt ya puede hacer lo que quiera, que no le va a alcanzar, o mejorar el resultado que consiga el Bodø Glimt contra Fredrikstad. Ya lo he dicho antes, 30 de noviembre a las 17 horas, tened preparadas las alertas. No hace falta que tengamos las alertas preparadas sobre lo que sucede en la Liga Bielorrusa, porque ya ha acabado, y ahora Jordi Domínguez nos va a contar desde Razgrad, ojo, porque el fútbol remoto a veces se complica mucho, desde Razgrad nos va a contar cómo ha acabado ese campeonato en Bielorrusia. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas a toda la comunidad atlera. Obviamente, yo hoy no puedo hablar de otra cosa que no sea el Max Line Vitebsk, este conjunto recién ascendido a la primera división de Bielorrusia que acaba de convertirse en campeón de la Vysshaya Liga. No había ocurrido nunca que un equipo recién ascendido hubiera sido campeón en ese país, pero lo ha conseguido el Max Line a la primera oportunidad que ha tenido, porque llegaba a la penúltima jornada recibiendo en casa al Gómel y le endosó un 5-0 inapelable que le ha dado ya matemáticamente el título sin necesidad de pelearlo en la última fecha del campeonato en un duelo directo frente al Dinamo de Minsk, porque eso es lo que le esperaba al Max Line si no era capaz de cerrar el campeonato en esta penúltima jornada. Obviamente ya hemos hablado bastante de este equipo, incluso lo hicimos en su día cuando entrevistamos a Carlos Alós, el seleccionador de Bielorrusia, pero yo creo que dado el hito deportivo que ha conseguido este conjunto durante este pasado fin de semana, hay que ahondar un poquito más en la historia de este club, que es propiedad de una casa de apuestas y que la llegada de este patrocinador hace apenas 4 años, desde luego, le ha cambiado la vida. Pero este es un club que ya había aparecido antes de la llegada de Max Line. De hecho, surgió en 2020 recogiendo el testigo de otra entidad desaparecida, del Rogachov MK, y de hecho usó como primer nombre el de Dnipro Rogachov, que era como ese club extinto se había denominado durante algunos años de su historia. Es en 2021, cuando el equipo todavía está en tercera división, cuando llega el patrocinio de la casa de apuestas Max Line, que en ese momento lo rebautiza como Max Line Rogachov, estando todavía, insisto, en tercera. Aquel año coincide la llegada de Max Line con el ascenso a segunda, y en su primera temporada en segunda división consigue disputar el playoff de ascenso a primera y de hecho logra ganarse una de las plazas de ascenso a la máxima categoría bielorrusa, la Vysshaya Liga, pero ese ascenso queda cancelado en los despachos por un motivo burocrático, y es que el registro del club en la Federación Bielorrusa tenía en ese momento menos de 2 años de vigencia, y para jugar en primera, en la máxima categoría, se exigían al menos esos 2 años de antigüedad.
Es algo que, por ejemplo, también ocurre en competiciones UEFA. En el caso de la UEFA no permite que ningún club con menos de 3 años de existencia participe en sus competiciones. Bien, se canceló en los despachos ese ascenso deportivo del Maxline Rogachov, que precisamente después de haber denegado ese ascenso, lo que hace es trasladarse de Rogachov a otra ciudad bielorrusa, a Vitebsk. ¿Por qué a Vitebsk? Porque de ahí esa es la localidad natal del dueño del club, de Artem Lobov. Tiene todo el sentido que se traslade, por lo tanto, a esa población que queda a unos 250 kilómetros de Rogachov, en el noreste del país, y es ya estando en su nuevo hogar, en su nueva casa, cuando el año pasado, tras ser subcampeón en segunda división y ya superado ese periodo de 2 años de registro como club, el Max Line logra ascender a la Vizcaya Liga, a primera división, donde su estreno ha sido de auténtico ensueño, nada más y nada menos, como os decía, ganando el campeonato en su primera temporada, en su año de debut entre los grandes de Bielorrusia. En Vitebsk, por cierto, ya había otro equipo, el Fútbol Club Vitebsk, que también milita en la máxima categoría del país y con el que el Max Line debe compartir estadio, porque no hay otro que cumpla las exigencias de la primera división en toda la región. Por lo tanto, no queda más remedio que ambos conjuntos jueguen en el mismo estadio. La llegada del Max Line a la ciudad, a pesar de generarle al otro club, al Fútbol Club Vitebsk, unos buenos dividendos por el alquiler del estadio, no fue bien recibida por su rival, que lo vio como una amenaza y creo que con razón, porque a la vista está pues lo que está consiguiendo este equipo tan joven. Sin embargo, el Max Line ya planea construir su propio estadio y también una ciudad deportiva. De hecho, ocurrió que el domingo, en el partido decisivo frente al Gómel, incluso algunos aficionados del Fútbol Club Vitebsk fueron al estadio para ver al Max Line. Lo hicieron ataviados con sus bufandas azules y blancas, muy diferentes del color amarillo y verde del Max Line, pero obviamente en la ciudad había ganas de ver fútbol, de ver a un equipo de Vitebsk conquistar el campeonato de liga, porque de hecho los éxitos deportivos de la otra actividad del Fútbol Club Vitebsk pues no han sido demasiado destacados. Una copa bielorrusa que sí conquistaron en 1998, es su único gran título, y un par de subcampeonatos de liga en los años 90, pero la ciudad no había podido celebrar hasta ahora pues mucho más que eso, y obviamente había muchísima expectación en Vitebsk por este título ya consumado del Max Line. Su propietario, Artem Leonov, ya ha anunciado que tras conquistar la liga, el próximo objetivo va a ser alcanzar al menos la fase liga de la Conference, algo que ya logró el Dinamo de Minsk la temporada pasada. Quiere, por lo tanto, emular ese éxito a nivel continental del gran conjunto del país, de un Dinamo Minsk que, con la aparición del Max Line Vitebsk, ha visto como este año no puede conquistar la liga y se tiene que conformar con el subcampeonato. Lo curioso es que, a pesar de su extraordinaria temporada, el Max Line destituyó a su entrenador Alexander Shagoyko a finales de septiembre. Coincidió con una serie de 3 derrotas consecutivas que hicieron peligrar el liderato del Max Line, que prácticamente ha sido primero en la tabla durante todo el curso, pero además al dueño no le acababa de gustar su gestión del grupo porque, entre otras cosas, y según confesó en una entrevista con medios bielorrusos, por ejemplo, prohibía poner música en el bus del equipo. Creía Leonov, el propietario del club, que eso no ayudaba a hacer vestuario, a construir una buena comunión entre todos los miembros de la plantilla, que ese nivel de exigencia o esa manera de llevar el grupo, de ser tan estricto, no ayudaba al éxito deportivo, y por lo tanto, aprovechando esa serie de 3 derrotas seguidas, combinada con eso otro, pues ya tuvo la excusa perfecta para destituir a Alexander Shagoyko. Entró en su lugar Mikhail Martinovich, que es verdad que perdió el primer partido, pero luego a partir de ahí ya ha ganado todos los demás. Entre ellos el 5-0 frente al Gómez de esta última jornada, que ya hizo que matemáticamente el Max Line Vitebsk sea campeón de liga en Bielorrusia por primera vez. Hay que decir, en honor a Mikhail Martinovich, tuvo un gesto que le honra, y es que al final del partido, cuando hizo declaraciones a la televisión bielorrusa, quiso reconocer obviamente el mérito de todo el trabajo hecho anteriormente por Alexander Shagoyko, que no es para menos, porque es que al final Shagoyko
ha dirigido el equipo durante prácticamente toda la temporada, excepto los últimos 5 partidos. Así que, obviamente, al final el título lo gana Martinovic como técnico, pero tiene gran parte del mérito también Shagoyko, que es el que llevó las riendas del conjunto de Vitex del Max Line durante prácticamente toda la temporada. Bueno, pues ya tenemos campeón en Bielorrusia y eso hace que de las 12 ligas, de los 12 campeonatos que tienen calendario anual, tan solo nos queden 2 por resolver, que son Noruega y Georgia. Enseguida presionamos el F5 para contaros cómo andan las cosas tanto en Noruega como en Georgia, pero hacemos un repaso rápido al resto de campeones de este 2025 con ligas que ya están absolutamente finiquitadas. En Suecia, obviamente, ya hablamos de ellos, el Mjällby, el equipo milagro de ese pequeño pueblo de pescadores que además con récord de puntos se ha convertido en campeón de la Allsvenskan. En Irlanda recupera el cetro el Shamrock Rovers. En Islandia el Vikingur ha vuelto a ser campeón. En Letonia título para el Riga Fútbol Club. En Kazajistán lo revalida el Kairat Almaty, lo mismo en Finlandia con el KuPS, Bielorrusia con el Max Line Vitebsk, en Estonia el Flora ha logrado recuperar el cetro que la temporada pasada le arrebató el Levadia Tallinn, en Islas Feroe el KAI Klaksvik ha vuelto a ser campeón y en Lituania el Kauno Žalgiris, del que ya hablamos también algunos episodios atrás. Por lo tanto, nos queda hacer F5 con Noruega y con Georgia. En Noruega queda tan solo una jornada y se van a jugar el título en esa última fecha el Viking y el Bodo Glimt, que llegan a ese último partido separados por solo un punto. Lidera el Viking, pero el Bodo está a tan solo 1 de diferencia, esperando un tropiezo de su rival para poder arrebatarle el campeonato. Ambos van a terminar jugando en casa. El Viking recibe al Vålerenga, séptimo ya sin opciones de pelear por nada mejor. Y el Bodo recibiendo al Fredrikstad, que también es quinto en la tabla, pero ya no tiene aspiraciones de vía liga conseguir clasificación para Europa. Aquí el tema es que el Viking no gana la liga desde el año 91. O sea, han pasado 34 años ya desde el último título del Viking, del cuadro de Stavanger. En cambio, para el Bodo, que ha ganado 4 de las últimas 5 ediciones de la Eliteserien, todas desde 2020, salvo la de 2022, que fue para el Molde, pues ha habido muchas más celebraciones en los últimos años, pero puede ser que esta temporada, que este año, el Viking le arrebate la Eliteserien. Muy atentos el próximo fin de semana porque se va a resolver lo de Noruega. En Georgia, en cambio, queda algo más para conocer al campeón porque quedan 3 jornadas para el final y se está viviendo un pulso tremendo entre el Iberia 1999 y el Dila Gori. Ambos siguen empatados a 71 puntos, quedan 3 jornadas y creo que, viendo el calendario que les queda a cada uno de ellos, el juez de la liga va a ser el Dinamo de Tbilisi, el gran equipo de Georgia, que ya no tiene opciones de título, pero que puede ser el juez de esta recta final porque se va a tener que enfrentar a ambos contendientes. Al Iberia, de hecho, se enfrenta ya en la próxima jornada, eso sí, con el Iberia de local. En cuanto al duelo frente al Dila Gori, será en la jornada 36, en la última, también con el Dila Gori, en este caso, de local, y veremos si ya se ha resuelto el campeonato en esa fecha o siguen empatados Iberia y Dila Gori, porque ahí es donde ese papel de juez del Dinamo de Tbilisi podría ser mucho más evidente. Para el Iberia, los 3 últimos partidos son frente al Dinamo de Tbilisi en casa, visita al Garegi Sagarejo, que está peleando por no descender, y en la última jornada recibirá en casa al Gagra. En cuanto al Dila Gori, próxima jornada recibe en casa al Samgurali, en la siguiente visita al Koleti y va a terminar recibiendo en casa al Dinamo de Tbilisi. Así que 3 partidos para un título, pero yo hoy os quería hablar un poquito más del Dila Gori, porque del Iberia ya lo hemos hecho, pero además el Dila Gori merece una referencia, sobre todo a sus orígenes, a su nombre, porque la identidad de este club está directamente relacionada con Joseph Stalin, con el líder de la Unión Soviética, que no sé si sabéis que, además de político y de ser un hombre despiadado, no le temblaba desde luego el pulso a la hora de enviar a gente, a opositores políticos a los gulags, pero también tenía una rama muy sensible, que es la que le dedicaba a la poesía. Stalin nació en Gori, precisamente en esta ciudad, en la ciudad en la que radica este club, en 1878,
Unos años más tarde, unas décadas más tarde, fue fundado el Dila Gori, que para darse nombre, para bautizarse, se inspiró en una poesía, en un poema de Stalin, que, insisto, le daba a la pluma y al pergamino, y en su día escribió un poema titulado Dila, que significa, traducido al castellano, mañana, y el club de fútbol, cuando se fundó, bueno, pues por el hecho de que Stalin era natural de esa ciudad, de Gori, y que había escrito ese poema Dila, pues tuvo a bien llamarse Dila Gori. Dila, que significa mañana, Dila, que significa morning en inglés, y yo creo que el titular está servido si son capaces de ganar el campeonato, porque, pues, poco parafraseando a los hermanos Gallagher de Oasis, el titular vendría que ni pintado, ¿no? What's the story? Morning Gori. Debería ser el titular si el Dila Gori es campeón de liga, porque si Dila significa mañana y morning en inglés es también mañana, pues oye, el titular viene que ni servido. Pero imagino que después de este chascarrillo lamentable, queréis saber exactamente qué decía aquel poema de Stalin, Dila. Pues os lo voy a leer, os voy a deleitar para que vosotros también lo disfrutéis igual que yo lo he hecho, traduciendo ese poema de Stalin que decía así: el capullo rosado se ha abierto, precipitándose sobre la violeta azul pálido, y mezclada con una brisa ligera, el lirio del valle se ha doblado sobre la hierba. Una alondra canta en el cielo azul, volando por encima de las nubes, y el sonido suave del ruiseñor le canta a los niños escondidos en los arbustos. Flor, oh mi Georgia, deja que la paz reine en mi tierra, y vosotros, mis amigos, haced que su nombre sea conocido y estudiado en todo el mundo. La pluma de Stalin, señores y señoras, atleros y atleras, en un poema, Dila, que da nombre a un equipo que dentro de unas semanas podría ser campeón de Georgia, el Dila Gori, nada más y nada menos. Muy bien, Jordi, pues la semana que viene nos vamos a ver, como cada semana, aunque sea a través de la plataforma, para seguir dándole al Atlas, que llegará a su capítulo 68. Hemos hecho esta mirada a Bielorrusia. Vamos ahora a un país un poquito más mainstream, como es Argentina, aunque ha sucedido algo bastante anómalo. Anómalo en términos generales, aunque quizá los amigos que nos escucháis desde Argentina diréis, bueno, es que porque no estáis aquí, no seguís y no conocéis el día a día de lo que sucede en la AFA, ¿no? Y en el fútbol argentino, y probablemente tengáis toda la razón del mundo. Pero es verdad que a nivel internacional ha llamado bastante la atención lo que ha sucedido, este terremoto político que se ha desatado en el fútbol argentino cuando se ha decidido crear prácticamente de un día para otro un nuevo trofeo llamado Campeón de Liga, ¿vale? Que es, el nombre ya es un poco llamativo que no existiera. Entregado a Rosario Central por haber sumado más puntos en la tabla anual pese a no haber ganado ningún torneo real. Ahora vamos a explicar un poco exactamente qué es lo que hay detrás de este trofeo. Lo que sí que supongo que a lo mejor muchos de vosotros habéis escuchado es la indignación generalizada que ha provocado y que ha llevado a Estudiantes de La Plata a planear una protesta simbólica, a planear y a ejecutar una protesta en el partido de octavos del Clausura, cuando el equipo de La Plata parece que fue obligado a realizar el pasillo de honor a Rosario Central y decidió hacerlo de espaldas, ¿no? En una medida bastante original para, de alguna manera, pues dejar claro su desacuerdo con la legitimidad de este título. Bueno, vamos a un poco el contexto. Hay una apertura y un clausura en Argentina, como en muchos países de América del Sur. Rosario obtuvo 35 puntos en la fase regular de la apertura, 31 en el clausura, con lo cual es verdad que no consigue ganando, no alza ni ni el apertura, porque luego cae y no llega a la final, y tampoco el clausura, porque acaba de caer ahora también precisamente contra Estudiantes, pero esos 66 puntos mejoran los 62 de Boca Juniors y creo que son 57 los de Argentinos Juniors, con lo cual, bueno, pues sí, si haces el sumatorio entre los 30 equipos que componen el campeonato de primera división argentino, 30, pues el que ha obtenido más puntos en las fases regulares sumadas de apertura y clausura es Rosario Central. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay esta decisión un poco así, no sé si improvisada, pero de otorgar una condición, ¿no? Un nuevo título, un nuevo trofeo a este equipo, al equipo que consiga más puntos en las fases regulares sumadas, que corresponde a Rosario Central. Rosario Central pues aparece ahí celebrando y fotografiándose con el trofeo junto a la dirigencia de AFA.
En los medios se multiplican las críticas porque acusan al presidente, a Chiquitapia, a Claudio Chiquitapia, de manipular la estructura competitiva para consolidar su poder, algo que ya se le había criticado cuando amplió la primera división a esos 30 equipos, ¿no? y reformó el sistema de descensos. Bueno, todo este conflicto se va a agudizar porque Estudiantes, que está presidido por Juan Sebastián Verón, que es uno de los principales opositores a Chiquitapia, parece que está forzado a hacer esa guardia de honor, ese pasillo de campeón a Rosario Central, pero decide los jugadores de Estudiantes, no sé si los jugadores o la dirigencia de Estudiantes les dice a los jugadores que tienen que hacerlo de espaldas. La cuestión es que al final el plano televisivo es bastante original y efectivamente están los jugadores de Estudiantes mirando a las gradas y Rosario Central pasando por en medio, ¿no? Encabezado por Ángel Di María. Al final el partido va a acabar con 0-1 a favor de Estudiantes, que se va a meter en cuartos de final de este clausura, pero sobre todo lo que deja es esa escalada entre Tapia y Verón y una chapuza que va a venir inmediatamente después cuando este lunes la AFA publicó un comunicado y un PDF supuestamente fechados en febrero de 2025 para justificar las normas, la obligatoriedad de hacer el pasillo de honor y además de realizarlo de frente. Ojo, esto ya me parece de locos. O sea, establecer la obligatoriedad de hacer la guardia de honor, el pasillo de honor, me parece que es bastante inédito, pero ya incluso hasta especificar que se tiene que hacer de frente suena un poco raro, suena un poco a lo mejor alguien lo ha querido hacer a posteriori, ¿no? Porque lo normal es que todos los pasillos de honor, o sea, o los haces o no los haces. Lo de hacerlo de espaldas, yo sinceramente esto no lo recuerdo. Y efectivamente ha habido un usuario en Twitter, en la antigua Twitter, en el actual X, que ha ido a buscar esos archivos, esos PDFs que ha subido la AFA, supuestamente fechados en febrero de 2025, ha buscado los metadatos de los archivos y ha encontrado que efectivamente esos archivos fueron creados ayer. Concretamente el 24 de noviembre, perdón, o sea, antes de ayer. Una chapuza monumental a la que ha tratado de salir la AFA con una respuesta bastante confusa, pero que no deja más que esa sensación un poco de improvisación, de manipulación, incluso de manipulación documental, que sería todavía más grave, y en cualquier caso un intento de imponer un título inventado o como mínimo un poco improvisado, que puede dañar aún más la credibilidad del fútbol argentino. O sea, que lo que debía ser un homenaje al regreso de Di María se está convirtiendo en un nuevo escándalo de la AFA. Es verdad que, que el pobre Di María ha dicho que, en fin, que la legitimidad del reconocimiento está ahí, que encima Rosario Central lleva 38 años sin terminar como mejor equipo de una temporada completa. Bien. Si eso quiere decir que no. A mí me parece que está bien. O sea, premiar la regularidad me parece que es una buena idea, pero lo que no sé si está tan bien es, pues hacerlo de una manera así como un poco a prisa y corriendo y sobre todo incluso hasta parece ser, inventando documentos y falseando documentos para poder justificar la sanción a Estudiantes de La Plata por no haber cumplido con una norma que realmente no existía, ¿no? Se ha tenido que improvisar ahora y se ha tenido que falsear ahora a posteriori por este pasillo de honor que la verdad que menuda la que se ha traído el pasillo de honor de Estudiantes de La Plata y menuda la que se está trayendo el título de campeón de liga. Yo sinceramente antes lo pensaba, no sé por qué Argentina no decide simplificar Argentina y otros países, pero concretamente Argentina, que al final no deja de ser la Federación Campeona del Mundo, no simplifica su campeonato nacional. O sea, no soy nadie para decir cómo tiene que organizar cada país su... Pero como aficionado, el sistema competitivo argentino es tan confuso que a mi juicio, en mi humilde opinión, le resta un poco de interés porque precisamente por la confusión que genera, ¿no? O sea, yo el Brasileirao sé que hay 20 equipos que juegan un torneo de liga a ida y vuelta y creo que es lo más sencillo y al mismo tiempo lo más efectivo en el mundo del fútbol, ¿no? Estos sistemas tan complejos, el año pasado ya hicimos un atlas con Jordi en el que nos analizaba exactamente algunos sistemas de liga o campeonatos bastante confusos y probablemente el de Argentina se lleve la palma. Pero bueno, de Argentina nos vamos a Brasil, precisamente estaba hablando del Brasileirao porque tenemos a Santi en Qatar y de manera bastante original, tratándose de un enviado especial
a la Copa del Mundo Sub-17 masculina, Santi Retortillo nos manda un audio no sobre la Copa del Mundo Sub-17 masculina. Ya sabemos que los senderos del fútbol remoto, como decía antes, son inescrutables. Adelante, Santi. ¿Qué tal, Aitor, Jordi, atleros? Bueno, a caballo entre las semifinales y la definición del título en esta Copa Mundial Sub-17. La grabación ha querido que justo no podamos informar tan en directo de lo que ocurre, así que la semana que viene hablaremos de cómo se ha resuelto todo aquí en Qatar. Y bueno, al final tantos días aquí, conocer a compañeros de otros países y también, bueno, esa como pasión por tratar de conocer fútbol de otras latitudes, ha hecho que, bueno, que haya estado bastante interesado en el fútbol brasileño estos días. Se ha resuelto el Brasileirão B, la segunda división en Brasil, con un ascenso muy interesante, el del Clube do Remo, un club de la ciudad de Belém. Y bueno, tiene historia porque este club no jugaba en primera división desde 1994, así que han pasado 31 años desde su última experiencia en la élite. Club fundado en 1905, con lo cual ha cumplido en febrero, cumplió 120 años. Y bueno, además este 2025 venía de Serie C, con lo cual ascendió en 2024 a la Serie B y en este 2025 asciende a la Serie A, al conocido Brasileirão, con lo cual ha sido un ascenso muy, muy, muy interesante, nada esperado, y han subido 4 clubes, ha sido Atlético Paranaense, Chapecoense, el propio Remo y como campeón ha sido Coritiba. Con lo cual esos 4 estarán el año que viene en la élite. En una última jornada muy, muy interesante, precisamente Remo ganó a Goiás, que era otro de los que optaba a subir. Bien, pues Chapecoense que volverá a la élite en el curso en el que se cumplirá una década de aquel tremendo accidente aéreo que se cobró prácticamente la totalidad de las vidas de este equipo que, insisto, 10 años después vuelve a la máxima categoría del fútbol brasileño, como también el Clube do Remo, del que tiene más datos Santi Retortillo. El club, como hemos dicho, está instalado en la ciudad de Belém, que es una ciudad muy, muy devota de Nuestra Señora de Nazaret, de la Virgen María, y en este sentido el remo es muy conocido en Brasil, no a nivel local, sino a nivel de todo el país, por los tifos y por que prepara cuando sale el equipo, muchos de ellos con referencias a la Virgen María en forma de dibujos o de mensajes. Y además, la alegría que había sido ya enorme para el remo con este ascenso, se le ha añadido, bueno, ese picante. Su rival es el Paysandú, que también ha estado en Serie B esta temporada, pero es que ha descendido a Serie C, con lo cual, Remo vuelve a la élite y su máximo rival cae al tercer escalón del fútbol brasileño. Es un derbi que se llama Repa, pues obviamente por Remo Paysandú. Y bueno, es un estadio en el que juegan en el Mangueirão, que es propiedad del Estado, con lo cual cuando hay derbis, como ocurre en todos estos duelos en Brasil y el estadio es de título del país, se divide al 50% para que aficionados de uno y otro equipo puedan disfrutar del partido. Es decir, no ocurre como en Europa o en España, que los que son abonados de un club, pese a que puedan compartir estadio, que en el caso de España creo que no se da, o al menos en las divisiones más altas, pues son los locales los que tienen esa opción de acceso, pero aquí no, aquí se divide. Y bueno, es otro de los detalles. Ya decimos, un remo que desde el 94 no juega en la élite y en 2026 lo tendremos ahí entre los más grandes. Además de estos detalles que nos apunta Santi, parece que la ciudad de Belém, que tiene casi 1,5 millones de habitantes, ojo, es capital del estado de Pará, va a ser la ciudad más norteña del Brasileirão. Es una ciudad que está, en fin, dentro de lo que es el mapa de Brasil, gigantesco mapa de Brasil, bastante al norte, está prácticamente en la línea del Ecuador. Me ha dado por mirar a ver si estaba al norte del Ecuador, pero no, está justo un poquito al sur. De hecho, se ubica a 1 grado y 27 minutos de latitud sur, es decir, bastante cerca, ¿no?, de esa línea imaginaria del Ecuador. Está relativamente cerca también de la Guyana Francesa, que es
el país que queda justo encima, aunque en medio queda un estado tapón, podríamos decir, que es el estado de Amapá, el estado brasileño de Amapá. Pero en cualquier caso, el estado de Pará, que es el estado de esta ciudad, de Belém, es considerado un poco la puerta también de entrada al Amazonas, ¿vale? O sea que es un poco esta fusión de conceptos. Es un estado al norte, pero que al mismo tiempo también mira bastante ya hacia el interior, hacia todo lo que es la Amazonía. Algún día habría que hacer un repaso a los estados brasileños, porque sobre todo para los amantes de las banderas como yo, y creo que hay más de uno por ahí también, entre los alderos y alderas, pues os decía que los estados brasileños suponen una auténtica colección de joyas para la vexilología, ¿no? Para los amantes de las banderas. Pero bueno, seguimos con los audios de Santi. Mirando la plantilla, también me han comentado que habitualmente es un club que se suele nutrir de obviamente, jugadores brasileños, jugadores portugueses, también de Guinea-Bissau, esa ascendencia pues portuguesa-brasileña. Digamos un mercado muy local o muy lusoparlante. Pero está el caso de Panagiotis Tatsidis, obviamente por el nombre ya se aprecia que es jugador griego, 34 años, y que en septiembre de aquí del 2025 decidió, ahí en ese fin de mercado, cambiar el club rumano por el Remo. Es verdad que había pasado se formó en el AEK de Atenas, muy joven fue a la liga italiana, al fútbol italiano, luego tuvo ahí vuelta a Olympiacos, Nottingham Forest, había pasado últimamente ya por el fútbol de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes, estaba ahora, como decimos, con 34 años en el club, bueno, pues parecía que su carrera acababa. Hay que decir que es un futbolista que en 2014 estuvo en la lista de Grecia para el Mundial, y bueno, decidió esta aventura, irse a la segunda división, a un club que afrontaba el tramo final de temporada. Y bueno, pues es un jugador que acaba de ascender. Ha jugado 9 partidos, ha metido un gol y al final hablamos de, pues eso, de un jugador griego que ha ascendido a la primera división brasileña y vamos a ver si al año que viene sigue en el club. Tiene contrato hasta ahora, acaba ahora en noviembre, a final de noviembre del 25, con lo cual veremos si prolonga su estancia en el Remo. Pero, ya decimos, una de esas curiosidades que tiene el fútbol, que este centrocampista, este pivote, ha estado y ha formado parte de este año histórico del Remo. Bien, y además del bueno de Panagiotis, también veo por aquí a Wellington, que es este mítico defensa, en fin, mítico porque estuvo muchísimos años liderando, ¿no? Casi como un caudillo la zaga del Málaga. Pues ahora esta temporada ha actuado como segundo entrenador o como entrenador asistente de este Remo. Así que ya lo sabéis, entre el Timao del Timón, del Corinthians y el Flamengo y Botafogo, que nacieron como clubes de regatas, pues ahora se suma también este Clube do Remo y nos espera un Brasileirao bastante pasado por agua. Por cierto, que se saben los ascensos para el Brasileirao, pero no todavía los descendidos del Brasileirao. Está claro, eso sí, matemáticamente seguro, que Sport Clube de Recife va a bajar, pero le acompañarían ahora mismo Juventude, Fortaleza y Santos, que se la está jugando, sobre todo tratando de dar alcance o a Vitoria o a Internacional. Santos es que además sabe que Neymar no va a volver a jugar hasta 2025. Imagino que esto es malo. Y eso sí, le favorece el calendario porque en las 3 jornadas que quedan, en las 3 jornadas pendientes, se va a medir con Sport Recife, que como os acabo de decir ya está descendido, y con Juventude, que también está bastante abajo. En la última fecha recibiría a Cruzeiro. Así que solo 2 años después del primer descenso de su historia, al mítico Santos no le va a sobrar, como al Clube do Remo, ya que nos ha explicado Santi Retortillo esas conexiones religiosas, pues ni al Santos ni al Clube do Remo les va a faltar esa ayuda divina para lograr sus respectivos objetivos, que no son otros que medirse la temporada que viene en esa máxima categoría del fútbol brasileño. Bueno, pues hasta aquí este Atlas un poco especial, en el que Jordi Domínguez ha estado en Bulgaria, yo he estado en República Checa. La semana que viene os explicaremos un poco más acerca de nuestras andanzas por Centro Europa o Europa Central y Oriental. Y lo dicho, yo creo que también la semana que viene Santi Retortillo, que esta semana le hemos dado un poquito de manga ancha, ¿no? Para que nos mande temas, si tema libre, como nos ponían en las redacciones del cole, pues yo creo que la semana que viene, obviamente, Santi Retortillo tendrá bastante plancha con las semifinales que ya se han disputado y con la final que tenemos todavía pendiente de esa Copa del Mundo Sub-17 masculina
en Qatar / en la Aspire Academy, aunque la final no se va a jugar en la Aspire Academy, se va a jugar ya en un estadio con capacidad para 45.000 personas, que esto mola. Todo esto será en el Atlas 68. Hasta entonces, cuidaos, que vaya bien. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.